La Iglesia de Dios es una iglesia que observa y sigue las leyes de Dios. Esta iglesia tiene la clara promesa de entrar en el eterno reino de los cielos, porque obedece las leyes de Dios con gracia. Por eso, hoy tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el tema Sigamos la ley de Dios, para que podamos obedecer plenamente las leyes de Dios, en lugar de conformarnos a esta generación que carece de ellas. Espero que todos seamos el pueblo celestial de esta época, que obedece completamente las lecciones y las instrucciones de la Biblia y los profetas. Hoy veamos algunos versículos de la Biblia con respecto a los casos en los que las personas recibieron bendiciones por obedecer las leyes de Dios, y los casos en los que las personas recibieron el castigo de Dios por no respetar sus leyes. Hay leyes universales en el universo, leyes celestiales en el cielo y leyes terrenales en esta tierra. Del mismo modo, Dios ha establecido para nosotros, el pueblo celestial, las leyes celestiales a fin de concedernos la salvación. Si nos apartamos de ellas o no las guardamos, no podremos evitar cometer la necedad de no poder encontrar el camino hacia el eterno reino de los cielos. A través de las palabras escritas en Jeremías capítulo 9, veamos que Dios ha establecido las ordenanzas y las leyes de la salvación para nosotros. Echemos un vistazo a las enseñanzas de Jeremías capítulo 9, versículo 12. Capítulo 9, versículo 12. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase? Dijo Jehová, porque dejaron. ¿Qué dejaron? Mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes, se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí, que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Ver Jeremías capítulo 9 es suficiente para comprender la severidad del desastre y el castigo que vendrá sobre aquellos que no siguen las leyes de Dios. A través del profeta Jeremías, Dios emite una severa advertencia sobre las consecuencias. Sin embargo, hoy en día, numerosas iglesias del mundo ignoran por completo el pacto, los decretos, las ordenanzas y las leyes de Dios. Indiscutiblemente, en el cielo hay un pacto y una ley dados específicamente para nuestra salvación. Pensemos en lo que está escrito en Jeremías capítulo 9. Dios dijo: Dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. He aquí, enviaré espada en pos de ellos, hasta que los acabe. Veamos algunos ejemplos de esto en el Antiguo Testamento. Pasemos a 2 de Crónicas capítulo 12. 2 de Crónicas capítulo 12, versículo 1. Cuando Roboam había consolidado el reino, ¿qué hizo? No siguió las leyes ni los mandamientos de Dios, pero el reino siguió siendo próspero y tenía numerosos soldados. Después de que el reino se convirtiera en una potencia inigualable, que los países vecinos no se atrevían a provocar, el rey Roboam, el hijo del rey Salomón, abandonó las leyes de Dios. Dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Al ver al rey hacerlo, el pueblo también imitó sus acciones. Versículo 2. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén.
Después de que abandonaron los mandamientos de Dios, se produjeron acontecimientos desafortunados. Versículo 3. Con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac. Y les dijo: Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado. En el capítulo 12, versículo 1 está escrito que él y todo Israel con él abandonaron la ley de Dios. Pero en el versículo 5, ¿cómo explica Dios esta situación a través del profeta? Dios dijo: vosotros me habéis dejado. En otras palabras, abandonar la ley de Dios es abandonar las palabras de Dios. Además, abandonar las palabras de Dios significa abandonar ¿a quién? Es un acto de abandonar a Dios. Veamos el versículo 5 de nuevo. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: Se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí, y qué es servir a los reinos de las naciones. Tal como está escrito, cuando abandonaron las leyes de Dios, se produjeron dificultades, angustias y desastres de forma inevitable. Esto está predeterminado para el pueblo de Dios. Hoy, todos los miembros de la familia, en la verdad, que caminan hacia la salvación, con la esperanza del cielo, deben preguntarse: ¿hay algo de la palabra de Dios que esté descuidando? ¿Hay algo que no esté haciendo bien? Si corrigen esas cosas, Dios los bendecirá inmediatamente. Esta es la promesa de nuestro Dios, una promesa que difiere de las que hacen las personas. Veamos las muchas bendiciones que Dios nos ha dado yendo a Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Echemos un vistazo a Malaquías capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. ¿Por qué Dios estableció la ley del diezmo? Al final, Dios desea bendecirnos. Dios siempre nos da sus mandamientos con esta intención, no para su propio bien. Él no nos da órdenes diciendo: haz esto o haz aquello, para su propio beneficio. Dios quiere bendecirnos. Vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pasemos al versículo 11 para ver el día de reposo. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová, ¿qué bendijo? Bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, Dios estableció la ley del diezmo para darnos bendiciones, ¿no es así?
Además, como podemos ver en Éxodo capítulo 20, el día de reposo es el decreto, la regla y la ley de Dios que Él estableció para darnos bendiciones, ¿no es verdad? Algunos abandonan las leyes de Dios, algunos las violan fácilmente y no piensan en ello como un gran problema. Sin embargo, esto traerá consecuencias inevitables. Esto puede resultar en un golpe mortal para una nación y puede dar lugar a grandes dificultades para una familia. La razón se explica en 2 de Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Cuando ellos abandonaron la ley de Dios, Dios dijo que no era la ley lo que habían abandonado, sino a Dios. En pocas palabras, terminaron rechazando tanto la mano de protección de Dios como su mano de bendición. Como resultado, el reino se vio sometido a invasiones de otras naciones y la gente se convirtió en esclavos y cautivos en aquellas tierras extranjeras. Vivieron una vida de servidumbre hasta la muerte. Esto puede entenderse, confirmarse y validarse mediante las historias que se encuentran en Primero y Segundo de Reyes y Primero y Segundo de Crónicas. En la historia de Corea, han escuchado que un príncipe heredero que iba a heredar el trono tenía que dedicarse a estudios rigurosos, ¿no es así? Entre las muchas materias que estudiaban, se hacía especial hincapié en la historia. Se debe a que la historia nos ilumina la sabiduría de la vida que no hemos experimentado directamente. Imparte lecciones de vida de valor incalculable a través de los relatos de otras personas. Según Romanos capítulo 15, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Hoy, mediante la historia de Roboam, escrita en 2 de Crónicas capítulo 12, podemos entender completamente cuánto debemos valorar y apreciar la ley de Dios. Cuando abandonaron la ley, Dios declaró: «Vosotros me habéis dejado». Por ello, no hubo protección de Dios cuando Sisac, rey de Egipto, atacó a Israel. Dios ya se había ido de Israel, por lo que finalmente fueron conquistados y esclavizados por Egipto. Muchos perdieron la vida, lo que resultó en un trágico desenlace. Veamos el versículo 14. En el versículo 14 está escrito: «E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová». Abandonó la ley y su corazón se apartó de Dios, por lo que la Biblia escribió: «E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Dios». Continuemos con el versículo 15. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, ¿no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias? Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Había una guerra constante entre ellos. Cuando pasamos al capítulo 13, versículo 10, podemos ver una escena en la que Abías, rey de Judá en el sur, se dirigió a Jeroboam, el rey de Israel en el norte, mientras estaban en guerra. Pasemos al capítulo 13. Veamos el capítulo 13, versículo 10. En el versículo 10 está escrito: «Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado». En otras palabras, está diciendo: Israel, ¿no has abandonado a Dios? Pero nosotros observamos las leyes de Dios de esta manera. Versículo 12. «Y he aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis.
Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová. Y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito. Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. En ese momento, hubo una guerra entre Judá en el sur e Israel en el norte. El rey de Israel era Jeroboam, y el rey de Judá era Abías. Abías era hijo de Roboam. Continuemos con el versículo 15. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel, es decir, Israel en el norte, delante de Abías y de Judá. ¿Por qué fueron derrotados? Judá en el sur había amonestado y aconsejado a Israel en el norte, diciendo, nosotros siempre guardamos los mandamientos de nuestro Dios, pero ustedes no guardan sus leyes. No se aparten de Dios, ni lo desamparen, sino vengan a Dios directamente. Continuemos con el versículo 16. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel. ¿Cuántas pérdidas hubo? 500,000 hombres escogidos. 500,000 de personas murieron. Hermanos, incluso 10,000 es un número significativo. Durante la guerra entre Abías, rey de Judá, y Jeroboam, rey de Israel, hubo 500,000 bajas entre los soldados electos de Israel. Lo que se esconde detrás de esta tragedia es el rey Abías de Judá, que guardó los mandamientos de Dios, y el rey Jeroboam de Israel, que no guardó los mandamientos de Dios, sino que los trató con negligencia y desprecio. Al final, la diferencia entre el ganador y el perdedor fue si obedecían los mandamientos de Dios o no. Esta diferencia provocó la muerte de 500,000 personas. Podemos ver continuamente esta lección en 2 de Crónicas, capítulos 12 y 13. Esta guerra física sirve como una sombra, anunciando una gran batalla espiritual que está por venir. Esta última gran batalla espiritual se librará entre Dios y Satanás y sus seguidores que no son el pueblo de Dios. También, en esta batalla, Dios enfatiza la importancia de los mandamientos de Dios. Veamos el capítulo 12 de Apocalipsis. Veamos la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 13. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Aunque el dragón estuviera de pie sobre algo más amplio que la orilla del mar, ¿podría derrotar a los que guardan los mandamientos de Dios? A través de todas las enseñanzas de los profetas en el pasado y las enseñanzas de toda la Biblia, Dios siempre ha acompañado a los que se adhieren a sus mandamientos y les ha concedido la gloria de la victoria. En toda la historia, ha habido quienes guardan los mandamientos de Dios y quienes no. En la batalla final descrita en Apocalipsis capítulo 12, aparecen el resto de la descendencia de la mujer que guardan los mandamientos de Dios y los servidores de Satanás que no guardan los mandamientos de Dios. Aunque las fuerzas de Satanás pueden jactarse de un número incontable como la arena del mar, esto no tiene importancia.
¿No es verdad? Dios considera esta tierra minúscula, como una gota de agua en un cubo. Por favor, vean las estrellas del universo y contemplen el cosmos infinito. Dios, que gobierna aquel mundo, siempre ha estado con aquellos que siguen obediente y fervientemente sus mandamientos con todo el corazón. Dios nos lo asegura a través de las palabras que se encuentran en 2 de Crónicas capítulo 12 y 13 y Apocalipsis capítulo 12 versículo 13. A través de estos versículos Dios nos confirma repetidamente esta verdad. Vayamos a Deuteronomio capítulo 8. En toda gran batalla espiritual, siempre debemos seguir las leyes de Dios y caminar con Él de acuerdo con su voluntad y sus enseñanzas. Nunca debemos olvidar que Dios concede continuamente la gloria de la victoria espiritual a su pueblo que vive fielmente según su guía. Veamos Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 está escrito: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios les dio sus mandamientos, ordenanzas y leyes a los israelitas mientras vivían en el desierto. Está escrito que fue para saber lo que había en su corazón, si habían de guardar o no los mandamientos de Dios. Veamos el versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas ¿de qué viviremos? De todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Veamos el versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Cuando guardamos sus enseñanzas, Dios finalmente nos concede bendiciones. Pasemos al versículo 16. En el versículo 16 está escrito: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Detrás de todo lo que Dios nos manda y hace por nosotros siempre se encuentra su profunda voluntad de bendecirnos. Pero si no nos damos cuenta de las bendiciones que hay detrás y no obedecemos la palabra de Dios, inevitablemente las perderemos. Debemos ser conscientes de esto, ¿verdad? Como hijos celestiales, siempre debemos seguir las enseñanzas de Dios, sin importar lo que nos mande a hacer o lo que nos diga que sigamos. Veamos Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también, ¿qué hará Dios? Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hermanos, ¿creen en estas palabras? Actualmente asisten a la mejor iglesia del mundo. Pueden estar orgullosos de esto. ¿Por qué? ¿Quién hizo esta promesa? Es Dios quien hizo esta promesa. Aunque las palabras de las personas no siempre se hagan realidad, las promesas hechas por Dios se cumplirán sin falta. Está escrito que Dios nos exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Sin embargo, hay una condición.
seguir la palabra de Dios. Si oímos atentamente la voz de Dios y seguimos cuidadosamente sus mandamientos, sin lugar a dudas recibiremos este resultado. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Las bendiciones se desbordarán siguiéndonos a todas partes y haciéndolo casi abrumador debido a la abundancia de bendiciones que recibiremos. Les pido que recuerden esto y tengan aún más orgullo y un sentido de dignidad. Hoy en día, existen numerosas iglesias a nuestro alrededor que simplemente mantienen la apariencia de una iglesia, mientras proclaman con la boca que son el pueblo de Dios, ignoran cuáles son los decretos, mandamientos y leyes de Dios. Usan la engañosa excusa, todo lo que necesitan hacer es simplemente creer, mientras descuidan e ignoran todos los decretos, ordenanzas y leyes de Dios. Sin embargo, como hemos leído las palabras en Deuteronomio capítulos 8 y 28, Jeremías capítulos 11, 16 y 44, y en toda la Biblia, los que despreciaron y abandonaron las leyes y ordenanzas de Dios siempre enfrentaron castigos, calamidades y maldiciones, sin importar la época. Además, experimentaron constantemente la derrota en sus batallas. Seamos como Abías, rey de Judá. ¿Cuál fue la razón principal por la que pudo derrotar a los 500,000 enemigos? Él dijo, ya que estamos observando los mandamientos de Dios, estamos destinados a lograr la victoria en esta batalla. Escuchen entonces, pueblo de Israel en el norte, no vengan contra Dios ni peleen contra Él, porque no tendrán éxito. Quería decir que no debían ser complacientes porque tenían un gran ejército. En otras palabras, no debían jactarse de su número. Abías dijo con fe, ciertamente Dios está con nosotros. Sus enemigos idearon una estrategia, enviando tropas a la retaguardia y colocando una emboscada detrás de su ejército. Sin embargo, Dios no les concedió la victoria. Al examinar este acontecimiento histórico, no podemos constatar que existe aquel que dirige cada época e historia. Podemos confirmar una vez más que todo está dentro de la voluntad de Dios y es Él quien lo guía. El reino de los cielos se acerca. A medida que se acerca el reino de los cielos, preguntémonos, ¿nos estamos volviendo aún más fieles a los mandamientos de Dios o estamos descuidando los mandamientos de Dios? Reflexionemos sobre nosotros mismos y sigamos las santas enseñanzas del Padre Celestial y de la Madre Celestial hasta el final, para que todos podamos convertirnos en miembros de la familia de Sión, llenos de gracia, que enseñen las leyes, las ordenanzas y los decretos de Dios a todas las personas. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.